Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Gracias por estar una vez más con nosotros. Prepárate porque hoy tenemos un testimonio que estoy seguro va a ponerte a pensar y a tocar tu corazón. Ahí en la pantalla vas a ver el número de teléfono. Llámame o mándame un mensaje. El Señor está esperando que tú hables, que no te quedes callado, porque dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, entonces las piedras hablarán. Dios nos hizo ese gran milagro. Tenemos que hablar y decir que Él está vivo. Sé valiente como nuestro hermano que se conecta el día de hoy desde aquí, desde Los Ángeles, California. Y quiero presentarles en este momento a nuestro hermanito Jesús. ¿Cómo está, hermanito Jesús? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, esperando este momento para compartir la gracia del Señor Jesús. Muy bien, hermano. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiera preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originario y cuántos hermanos tiene. Bueno, mi nombre completo es Jesús Vega Oregel. Soy de México, del estado de Michoacán, de un pueblito que se llama Santiago Tangamandapio. Yo tengo 6 hermanas y 2 hermanos, o sea que yo soy el 9, el último que nació. Fíjese que yo había oído ese nombrecito de Tangamandapio con el Chavo del Ocho y pensé que lo habían inventado ellos. Entonces, ¿sí existe? Sí, sí existe. Por ahí ya le hicieron una estatua a don Jaimito el Cartero en el pueblo. Ah, qué bueno. Bueno, mi hermanito Jesús, ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, de su pasado, tal vez un poquito de su niñez o adolescencia. Díganos quién era Jesús antes de conocer al Señor y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, vamos a comenzar un poco con mi niñez. Yo era bueno, como les digo, nací en el noveno hijo, el último hijo, después de los 40 años de mi mamá y mi papá. Se puede decir que mi hermano mayor podría ser casi mi padre porque me gana por 21 años, así que crezco en una familia ya todos muy mayores. Mi hermana más menor me gana por nueve años. Entonces, en aquel tiempo, no recuerdo en qué tiempo era en el año, pero estaba muy fuerte la renovación carismática. Mi mamá me llevaba por aquí y por allá. Iba creciendo pues en ese movimiento de los carismáticos, siendo un niño de 8 9 años, ¿no? Entonces, un momento de la primera comunión, recuerdo que una de mis hermanas me enseñó a cómo hacer la comunión. La comunión me decía, cada vez que comulgues la puedes ofrecer por algo. Yo empiezo a ofrecer la comunión a mis 9 años por mi padrino, porque era precisamente mi cuñado y le daba una vida un poco desordenada a mi hermana. Pues yo quería que él se cambiara o dejara de golpear a mi hermana. Después, a los 13, 14 años, me vengo para Estados Unidos con mis padres y ahí comienza diferente etapa de mi vida emocional, sentimental y cambios desde un pueblo a un país tan grande como es Estados Unidos y a sentirme muy, muy triste, muy solo y sin comprender qué me pasaba, por qué me sentía así. Me fui apartando más de lo que era mi pueblo, la creencia, la fe, y al punto de llegar yo creo por ahí a los 20 21 años, yo la verdad dudaba si Dios existía. Am, Ahora entiendo, pero en ese tiempo no entendía. El entendimiento de la criatura cuando se va apartando de Dios se va oscureciendo, y el creer en Dios parece que está muy lejos. El pecado, dices, es muerte, y la muerte espiritualmente avanza como una oscuridad, y el pensamiento de la criatura como que se nos va haciendo que Dios, dudando si Dios existe sí o no, un Dios vivo, no un Dios desde el recuerdo, sino un Dios vivo en el corazón y en el alma. Entonces, a mis 21 años pasaba por momentos de mucha depresión. Me atacaban muchos pensamientos de quítate la vida, es mejor morir. No me llenaba nada, el alcohol, el trabajo, lo que soñaba humanamente, los éxitos humanos, o que tengo esto, que logré esto, tengo esta vida en Estados Unidos, pues no eran suficientes para llenar el interior que yo padecía en ese momento, sin comprender por qué me siento así, porque soy una persona que empecé a caer al alcohol, después un poco a las drogas, pero especialmente sin sentirme amado o que mi vida tiene valor, sin sentido.
vivir por vivir, trabajar por el dinero, trabajar por sobrevivencia, pero sin rumbo, sin dirección. La imagen de Dios estaba muy lejana ya, todo lo que se vivió en mi pueblo, en mi infancia, con mi madre y pues con mi familia, estaba muy lejos. Cuando mi mamá nunca dejó de insistir, porque se queda en México, yo me vengo a vivir acá con mi hermano mayor, nunca dejó de insistir, acércate a Dios, confiésate, pero yo era como, no me hables de eso, no quiero saber de eso. Entonces, con los amigos del trabajo, del alcohol, de los deportes, la verdad en ese tiempo lo único que creo que si recuerdo un poco y que tenía valor era el jugar fútbol y el que alguien te dijera, oye, es que bien juegas. Ahorita volteando para atrás dices, oye, ¿por qué esta miseria? Un reconocimiento porque juegas fútbol, porque golpeas, porque humillas a otra persona y llenarme de ese amor propio, de ese ego, pues tan vacío me sentía que pues era lo único que me llenaba, el halago y el reconocimiento de otra persona, de un ser humano como yo. Entonces, empiezo a caer muy fuertemente a la adicción de la pornografía, de a diario. Los pensamientos empiezan a ser muy diferentes cuando se abre la puerta a la pornografía. Después de la pornografía, pues obviamente una puerta muy amplia a lo que es la lujuria, ¿no? Se empieza a abrir la lujuria de una manera muy fuerte, un deseo de morir constante, un desánimo a la vida, una impotencia muy fuerte, una autoestima para la patada hubo un momento donde se me bloqueó lo que fue mi niñez. Yo en mi niñez paso por un abuso sexual, pero como que el ser humano tiene a veces, quizás por el trauma, el miedo, el complejo, lo que se puede despertar, la culpabilidad, el mismo abuso sexual, aunque no somos am, participes con nuestra propia voluntad, por así decirlo, se puede desatar una culpabilidad muy fuerte y una oscuridad, porque es el pecado, esa oscuridad, se lleva a cabo ese acto y como que la oscuridad puede o quiere o pretende querer opacar la verdad o la realidad, ¿no? Entonces como que lo quería olvidar, pero me doy cuenta que soy una persona muy compulsiva emocionalmente. Por eso me gustaba el fútbol, porque cuando había un roce de choques y empezar a discutir, a empezar a pelear por el balón, a querer terminar el partido y decirte, te ganamos, te humillamos, era como una alegría, un gozo, pero al mismo tiempo era el dolor reprimido de la infancia que sale a través del placer del jugar fútbol, ¿no? Pero claro que en este momento de mi vida no lo entiendo, no lo comprendo. Entonces, se va desarrollando una vida con una lujuria muy fuerte, una pornografía de a diario, casi era como el rezo, todas las noches, este, de repente con autoestima muy súper baja, a una depresión muy fuerte, pensamientos constantes de mejor muérete, no sirves para nada, y una ausencia de Dios fatal, o sea, no había cómo yo acercarme a Dios. Yo quería, en momentos de Navidad, como Navidad, Año Nuevo, voy a tratar de bajar a mis revoluciones emocionales para que el diálogo o lo que estoy compartiendo no vaya tan rápido, ¿no? De repente llegamos a Navidad o las fechas que todo el mundo se reunía, yo quería estar solo. Yo recuerdo una Navidad que me quedé solo, estaba tomando, de repente como que llegaban pensamientos, busca a Dios, porque parece que Dios nunca me abandonó, pero en ese momento yo no me doy cuenta. Entonces busca a Dios, recuerda tu infancia, recuerda esos momentos porque no sé, hubo un padre que se llamaba el padre Rubén en México, fue muy conocido en lo que fue la renovación carismática, y él llevaba retiros. Yo recuerdo que había una pareja que se llamaba Fernando y Michelle, y ellos, llevaban retiros de sanación física. E incluso cuando era un niño me tocó ver que el padre le decía al sol en el nombre del Señor Jesús, solecito, solecito, muéstrate a este pueblo de Dios, quién es Dios, danza para, el sol empezaba como a danzar y a aventar como rayos de colores y era algo impresionante porque
solamente los miraban las personas que estaban en un encuentro. En aquel tiempo en México se hacían los retiros que en lienzos de charros, plazas de toros, estadios, en lo que había un espacio y venían de diferentes estados y tenían que ir a las personas, los donde hacían el encuentro, daban posadas, ya que se repartían en casas a dormir. Era bonito y eran recuerdos que yo tenía de 8 9 años. Estamos hablando que para mis 21 a 23 años era lo que de repente venía a mi pensamiento. ¿Te acuerdas de la niñez? Busca a Dios, busca a Dios. Yo no iba a misa, ya no me confesaba. La verdad que dudaba si Dios existía porque se me despertaba mucha culpabilidad y mucho enojo hacia mí mismo. Y eso me llevaba a castigarme. Era viernes tomar, sábado tomar, domingo tomar y andar como un alma desesperada, sin rumbo y volteando para atrás. Hubo varios momentos donde mi vida pudo haber terminado de muchas maneras. Hubo un momento donde yo estaba manejando y estaba ya para, esto fue una ocasión que regreso a México y yo iba manejando por la calle, mi pueblo era tranquilo en aquel tiempo y de repente me acuerdo que me encontré a un primo. Y le digo, primo, ¿a dónde vas? Eran como las 4 de la mañana, yo andaba borracho, con drogas, y le digo, ¿a dónde vas? Me dice, voy a trabajar a una ciudad que está cerca, se llama Zamora. Digo, yo te llevo. Y como él, en una ocasión, como éramos primos, pero muy amigos, yo estaba aprendiendo a manejar carro automático, se había burlado de mí porque no sabía. Le dije, un día me las voy a vengar de ti porque, pues, pero de una manera, pues, cotorreando, ¿no? Y de repente, cuando nos fuimos y que lo llevaba ya por de madrugada en la carretera, hay una carretera en un lugar donde le llaman las heces porque hay como muchas curvitas así y hay cerros. O sea que no puedes ver mucho que viene. En esas curvas han pasado muchos accidentes, normalmente de personas alcohólicas. Vienen camiones, trailers cargados, camiones pasajeros, porque es la carretera que pasa de unas ciudades para ir a otra ciudad a grande y son dos para llegar como a Jalisco, por así decirlo, ¿no? Pasa por Zaguayo, Jiquilpan, para los que son de Michoacán o por aquel lado. Entonces, de repente me acuerdo que le dije, ponte el cinturón porque nos vamos a matar. Nos vamos a ir por media carretera y lo que salga. Ya estamos, tanto tú como yo, estamos hartos de la vida porque habíamos vivido un tiempo en Estados Unidos acá los dos. Yo en ese tiempo había regresado como de vacaciones, por así decirlo. Y recuerdo que íbamos por media carretera, yo bien borracho, y con la decisión de decir lo que salga, a lo que salga. Eran pensamientos bien fuertes que como que me daban una orden, mátate. Entonces, de repente, me acuerdo que íbamos por media carretera, ni un camión vino, ni un tráiler vino, ni un carro nos encontramos, pero llegó un momento donde íbamos a entrar como a unas casitas, y hay topes ahí en la carretera para que bajen de velocidad, y de repente un pensamiento bien fuerte, más fuerte que yo, me empezó a dar un temor por mi vida. Dije: "Ah, caray". Tengo un miedo, un presentimiento más fuerte que yo, pero un miedo a como ahora sí a morir. Primero no tenía miedo a morir, era un pensamiento bien obsesivo, bien fuerte. Ahora lo entiendo, pero en aquel tiempo no. Y después un pensamiento de luz, ahora lo entiendo, en ese tiempo no. Yo nomás actué con ese pensamiento de luz. Baja la velocidad y vete tranquilo. ¿Y qué pasó? Que venían camiones y trailers. Entonces, yo a partir de ese momento empiezo a manejar muy despacio y ya lo llevo a él, él se queda preocupado por mí porque yo tengo que regresar a casa y al final todo salió bien, pero este suceso, después lo voy a explicar más adelantito porque estoy empezando cómo era mi vida antes de comenzar el proceso con el Señor Jesús, porque es muy importante mm, que la persona a veces nos preguntamos, como yo me preguntaba, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pienso de esta manera? Toda mi niñez fue un niño muy reprimido, muy triste desde muy niño. Todas las fotos que hoy tengo de niño, está un rostro triste, reprimido,
como muy pensativo, pero con una tristeza y dices, oye, una foto, dos está bien, pero cuando se empieza a repetir, y me llamaba la atención eso cuando volteaba a ver fotos de mi infancia. En mi adolescencia, digo, en mi niñez de escolar, para llegar hasta donde llegué a estudiar, era un niño que no sabía, no, me costaba mucho trabajo la concentración, concentrarme en el maestro, no memorizaba nada, tenía problemas para hablar, era tartamudo y nunca pude sacar buenas calificaciones ni entender nada de la clase. O sea, que todo mi día de la escuela era puro pensar, pensar y pensar. Entonces, bueno, desde burro, pendejo, disculpen la palabra, en el nombre del Señor Jesús, tonto, estúpido, burro, y todas estas palabras que se van grabando en nuestros corazones y se va despertando resentimiento, coraje, desprecio hacia uno mismo, inseguridades, odio al maestro. Obviamente que en aquel tiempo golpeaban los maestros a los niños, hoy día creo que no los permiten, pero los golpeaban y llegó las personas a pensar que, oh, es por tu propio bien. No es así, porque se despiertan muchos sentimientos, resentimientos que después la persona tiene que perdonar y perdonar a veces no es fácil. Hay que perdonar con una gracia de Dios. Entonces, de repente, mi mamá quería que yo fuera una persona con carrera. Mis hermanos la apoyaban, que ya eran grandes de edad, estaban acá. Por lo tanto, no se me daba los estudios y siempre le mentí a mi mamá diciéndole que sí hacía la tarea. Nunca hice la tarea. Nunca hice la tarea porque el estudio no me entraba. Era una tortura para mí ir a la escuela. Odiaba la escuela, odiaba a los maestros. Entonces, todo eso se va quedando en el corazón, que después quiere salir el dolor que está reprimido y uno no sabe cómo sacar el dolor. Uno no sabe cómo expresarse porque ni uno mismo se entiende. Entonces, si le agregamos todo lo que es poco, lo que estoy compartiendo, entendiendo el tiempo que tenemos, llegamos a la edad de 21 a 23 años, ya hay mucho sobre mí sin entender qué me pasa. ¿Por qué estoy viviendo todo esto? ¿Por qué soy un tonto? ¿Por qué me cuesta? Nunca hasta ahorita, y no me da pena, nunca me pude memorizar lo que fue la tabla de multiplicar. Me pegaba, me golpeaba, me insultaba, me castigaban. Entonces, eso era lo que yo voy entendiendo como amor, un amor condicional, un amor que si no te portas bien, no se te ama. Si no tienes una buena calificación, no eres un ser importante. O sea que me sentía como una basura. Aparte que el abuso, este, la ausencia de amor de papá, emocional, físicamente, espiritual, porque mi papá, pues, vive, pero, mis padres eran muy trabajadores, mi mamá y mi papá, pero mi papá estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y yo acá. Y cuando yo me vengo para Estados Unidos, a partir de los 13, 14, 15 años en adelante, mi papá hay un momento donde él iba para México y regresaba, iba para México y regresaba, y hay un momento donde él ya no trabaja, ya se va a quedar allá. Recuerden que mi padre es arriba de 40 años. Ya para mis 20 años, él ya tiene arriba de 60 años. O sea, tengo unos padres un poco grandes de edad. Mi mamá ya falleció, en paz descanse, y mi papá aún vive, pero pues ya arriba de 80 años. Entonces yo crezco muy ausente de papá. En mi pensamiento, todo eso, nada me hacía daño. Según yo, nada me hacía daño. Entonces, soy una persona que quiero llamar mucho la atención afuera a través de lo que hago, del tomar, de hablar mucho, porque en el fondo buscaba cariño, buscaba sentirme que mi vida tiene valor y no era así. De repente, uno por ahí en las fiestas, me gustaba remedarle a Cantinflas para lograr reír a las personas, para llamar la atención en los bailes y solía salir que cuando hacía esos movimientos de, entre comillas, remedando a Cantinflas, lograba que la gente me prestara atención, lo que no había recibido desde la niñez. Bueno, entonces hay un momento que todo esto, si lo juntamos, que ya son muchas cosas, hubo un momento donde en mi desesperación de todo lo que pasaba, a nadie se lo hablaba, solamente cuando estaba medio tomado, era una persona que
solía a veces ser muy que reprochaba las cosas a mis hermanos. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? Y tú esto, y tú aquello. Entonces, siento que salía todo el dolor que traía ahí adentro reprimido, salía de una manera violenta. Quería a veces golpear, pelear, pero siempre hasta eso que nunca me metí en problemas con la ley, con la policía, de esa manera. Y de repente, salía ese dolor que estaba reprimido y en ocasiones se me olvidaba. Para el siguiente día que me decían: "Oye, ¿te acuerdas el desastre que hiciste? Hiciste un desastre, reclamaste", empezabas a reclamar a las personas. No, no, no recuerdo nada. No sé qué pasó. Y en esa desesperación yo buscaba libros, porque me había dicho una persona que leer libros y leer te podría hacer una persona de sabiduría. Yo traía ese complejo de inseguridad bien fuerte desde mi niñez y quería ser sabio, quería por lo menos que no me dijeran que soy tonto, que soy un burro, que no sirvo para nada. Y pues de repente también me trajeron a estudiar aquí a Estados Unidos y pasó lo mismo. No aprendí bien en el inglés. Entonces, todo esto se va juntando y la vida que uno tiene, en este caso la mía, era como, mm, no sirve mi vida, soy una basura, no soy nada, me siento bien perdido, no tengo ganas ni de vivir y de repente busco un libro y decía oraciones y tenía el nombre de Dios. Mira, si le pides esto a Dios, te va a dar economía, lo que yo no tengo, porque en aquel tiempo se pagaba poco y si se ganaba era muy poco y yo necesitaba dinero para seguir, porque todo el placer se necesita dinero, ¿no? El placer de la vanidad, placer de la lujuria, de andar para allí y para acá, el dinero, más allá de la necesidad para sobrevivir, el placer. Entonces empiezo a hacer esa oración. Estaba involucrado Dios en abundancia, que esto y esto, pero esa oración me pedía que tenía que comprar una vela o 2 de tales colores. Dije: "Ah, caray, esto no fue lo que me enseñó mi mamá, o lo que yo crecí de niño. Y tienes que decir este nombre, que es el ángel de Dios que te va a bendecir". Hoy me doy cuenta que era un nombre de un demonio. Supuestamente era el ángel de Dios que iba a venir la abundancia. Y me venían pensamientos de que, ¿por qué mejor no rezas el rosario? El rosario, yo ni sé cómo se reza, porque para esto en mi niñez crecimos con una madre que siempre nos enseñó a rezar el rosario de todos los días. Era la ley de rezar el Santo Rosario todos los días. Pero yo no me lo sabía. En mi desesperación lo hice esta oración como unas 2 veces. Y ahorita recordando hubo momentos donde se escuchaban unos ruidos bien fuertes. Yo vivía solo en un apartamentito atrás de una casa que me rentaban y se escucharon unos ruidos bien fuertes en un par de, como si un traspaleo por el apartamentito. Y yo pensaba que ha de ser los perros, pero no, no ladraban. Y después los perros empezaron a ladrar en otra parte. Pero era precisamente cuando empecé esos 2 días las oraciones. Yo paré de hacer eso porque algo me decía que estaba mal y hay un momento donde me voy de nuevo para México, me quedo 9 meses, allá pasó mucha purificación de parte del Señor Jesús, pero yo no lo entendía. Y, en aquel tiempo tenía una novia y la novia me decía: "Busca a Dios, mira, vamos al Santísimo", y le digo: "¿Qué es el Santísimo?". "Oh, la Eucaristía". Yo la conocía nada más como la hostia desde mi niñez. Y ya me llevó al Santísimo y me decía: "Pídele esto al Señor". Y le pedía, pero como que no era lo que yo sentía. Yo sentía mucho coraje y creo que estaba enojado con Dios. Entonces, de repente me vine otra vez para Estados Unidos, me invitan a un retiro carismático y ahí le digo, Señor, para esto en el retiro yo empiezo a criticar lo que está pasando en el retiro, a criticar que son que me venían pensamientos de que eran unas personas, por ejemplo, pensamientos de que eran unos hipócritas por lo que hacían y dije: "¿Por qué estoy pensando esto de ellos?". Le comenté a la persona, me lleva al Santísimo, me hacen oración y me dijeron antes de comenzar la oración: "Pídele tú algo al Señor". Digo: "¿Yo?
sí, híncate y tú pídele al Señor. Yo en mi interior dije, pero si yo vine a que me oraran, no a orar yo, pero bueno. Y lo único que le dije al Santísimo, que ahí estaba nuestro Señor Jesús, fue que le dije, ¿por qué no me diste sabiduría? Y en voz alta. Y de repente sentí una fuerza que salió del Santísimo. Me quedé así y empecé a gritar como loco. Empecé a gritar y a gritar. Quería correr al Santísimo y como destruirlo, pero no podía. De ahí la oración fue un poco larga para no quedarme en esto. Y de repente fue el día más feliz de mi vida. Empecé a cambiar. Sentí que algo entró en mí, su Espíritu del Señor, y empecé a tener pensamientos inmediatamente diferentes. Pensamientos de que me venían, tú me vas a ayudar y te voy a dar conocimiento. Y una autoridad de mi voluntad. Dije, ah, caray, nunca me había sentido con una fuerza de voluntad de que puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, cosas que no me pasaban a mí. Entonces, para esto ya el proceso de empezar a conocer a Dios, todo era nuevo. Todo era nuevo, no sabía lo que era misericordia, no sabía lo que era Eucaristía, no sabía muchas cosas de Dios, todo era nuevo. Entonces yo tenía mucha hambre de conocer de Dios. Empecé a rodearme de un grupo, grupos de oración, retiros por aquí de sanación, y empecé a sanar mucho sin comprender todavía mucho. Entonces me abandonaba, el Señor me puso a una persona que la usaba como un instrumento, el Señor le empezó a dar luz, me hablaba por medio de esa persona y me empezó a mostrar el Señor que Él me había elegido desde el vientre de mi mamá y que tenía planes para mi vida. Esas luces que el hermano me compartía eran como un alimento para mi vida, para mi existencia. Empezaba a pensar y a sentir que mi vida tenía un valor más importante de lo que yo podía pensar de mí mismo. Y eso le daba fe y esperanza a mi vida y sobre todo mi relación con Dios. Empezó a cambiar un poco todo lo demás. Todos los retiros yo lloraba mucho, siempre era, oh, me había dado el don de lenguas en el primer retiro y siempre oraba en lenguas, por eso nunca entendía qué pasaba. ¿De qué estoy sanando? No lo sé, pero lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero iba aumentando, se iba despertando una sed de Dios, una sed de quererle buscar y de quererle seguir, pero no solamente eso, sino me empezó a dar un deseo de querer predicar, de quererle servir. Incluso le dije, Señor, estaba a mis 23 años en adelante, fue cuando me llamó el Señor a los 23 y yo le decía, Señor, ¿me quieres para sacerdote o cuál es tu llamado? ¿Para qué me has llamado? ¿En qué te puedo servir? Entonces pasaron, yo creo, de los 23, voy a brincarme un poquito todo ese proceso, porque sí voy sanando y me voy llenando del amor de Dios y de su gracia, pero sin entender todavía qué está haciendo Dios en mi vida. En el 2020, que comienza la coronavirus, el Señor me hace un llamado más fuerte y empiezo yo yo ya para esto empiezo a ser servidor, a predicar la palabra de Dios, pero sin entender todavía muchas cosas. Las consecuencias de mi vida, de mi pasado, del abuso sexual, de, de tanto desamor, eh, de sentirme con autoestima muy bajo, resentimientos, odios, tantas emociones y sentimientos que se pueden despertar eran como, bueno, yo en mi mente ya vengo sanando, pero las consecuencias eran todavía muy graves. Y como que me sentía todavía como un servidor que no puede avanzar, un servidor que todavía está estancado en algo sin saber el qué. Había deseos muy fuertes de que yo quiero tener una intimidad contigo, Señor, de una manera fuerte. Quiero amarte con locura, pero hay algo que no me permite. Hay algo que no me permite avanzar. Y yo me sentía como entre el lado derecho, la luz, el Señor que llama, en medio uno, yo, y a un lado el demonio. Era una lucha entre el bien y el mal, y yo en medio. Cuando entra el 2020 y que el Señor empieza a manifestarse a través de, usando
instrumentos que Dios está vivo y usa personas de diferentes maneras que lo hemos podido ver, tanto aquí en este canal que tantas personas que dan testimonio, como por todos lados que están saliendo por parte de nuestro Señor Jesús dando ese testimonio o esas manifestaciones de misericordia que aunque no somos dignos de recibirlas, es el amor de Dios que quiere llegar a nuestros corazones. Entonces, de repente, hay un momento donde el Señor empieza a trabajar o a manifestarse a través de su gracia, y fue en el 2020. Y una de las de tantas que nos reveló el Señor fue que una de las palabras se me quedaron muy grabadas, que me dijo: "Hijo mío, Jesús, vas a conocer quién eres tú y quién soy yo". Y esas palabras que me dio el Señor hasta ahorita siguen de pie, conociendo quién soy yo en mi interior, pero quién es el Señor. Quién es nuestro Señor Jesucristo que está vivo. Y comienza a mostrarme desde la raíz de mis daños, desde el vientre de mi madre. Ahí empieza la verdadera sanación, ahí empieza la verdadera liberación, porque empieza a revelarme los obstáculos de los cuales no puedo avanzar. Incluyendo, yo llego al 2020 pensando, yo ya sané, yo ya perdoné, yo lo único que tenía que perdonar en mi mente era, lo único que tengo que perdonar es al que me abusó y hasta ahí. Según en mi mente, incluyéndome a mí mismo, ni siquiera consideraba que yo necesitaba perdonarme, ¿no? Y ya para esto de 23 años al coronavirus, ya ha pasado un buen tiempo de estar caminando con el Señor, de estar siendo un servidor, pero de una manera muy diferente después del 2020. Después del 2020 que entró el coronavirus, ese grupo se llamaba el Grupo de la Divina Voluntad, éramos 12 nada más. Y así lo quiso el Señor. Dice, no, nada más quiero estos 12 y nos empezamos a reunir cada sábado. Cada sábado en una casita se enseñaba. Yo para este tiempo estaba compartiendo lo que es la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesús. Hay una revelación mística que se llama las 24 horas de la pasión del Señor Jesús, que se la da a una mujer que se llama Luisa Picarreta, por ahí en Italia, más o menos hace como 100 años. Y hay otra revelación mística que se llama María Valtorta. Entonces, cuando el Señor me empieza a mostrar la primera era de que en el vientre de mi mamá ya no quería tener hijos en ese tiempo. Esto no me lo dice mi mamá, me lo revela el Señor en oración. Mi mamá ya no quería tener hijos, empezaba a ser abuela, porque tengo una sobrina que me gana por 9 años, y ella, digo, perdón, 9 meses, 9 años, 9 meses, y ella, ya había terminado con la familia, según ella. Y dice, pero tu mamá no te quiso tener, pero yo te quise criar. Te mandé a la tierra porque era mi voluntad y te puse en el vientre de tu mamá. Porque el Señor nos mostró que cuando la pareja está en el acto, por mucho que el hombre y la mujer quiera, Dios tiene que poner el alma en ese mismo acto, si no, no hay vida. Y uno piensa que es uno solamente y Dios como testigo viendo. Dios es el que pone el alma por su gracia, un rayo de luz entra el alma en el vientre y ya hay vida. Y cuando vamos a decir que aún en el acto de la intimidad, la persona no quiere siendo mujer y el hombre sí, hay un acto de frialdad y el alma lo sufre. Me empezó a mostrar todos los sufrimientos que uno puede padecer desde el vientre de nuestras madres y por qué de mi tristeza desde mi infancia. ¿Por qué crecí un niño oprimido, triste, con una tristeza que parecía que nadie me la podía quitar? Era porque cuando entró mi alma empezó a absorber la preocupación de mamá. Mi mamá se angustió, ¿ahora qué voy a hacer? A esta edad estamos en Estados Unidos. Esto lo conozco por mi mamá de cómo se vivió el embarazo, pero lo que el Señor me mostraba era que cuando entró mi alma, empieza a recibir el desamor y un rechazo que mi mamá no quiere rechazarme, pero el alma mía lo está recibiendo. Y el Señor quería sanarme de ese rechazo. Ahora yo en mi propia voluntad es hablarle de ese dolor
que traigo esa tristeza para que sane desde el vientre, porque también eso me llevaba a comportarme como me comportaba. Pero, pues, ¿cómo lo podría uno saber? Empieza a mostrarme cuánto tengo que perdonar, a cuántas personas, incluyéndome a mí mismo de todo el daño que me hice. El daño que me hice con alcohol, con pornografía, el daño que me hice con las drogas, el daño que me hacía con la manera de pecar. Nos hacemos daño. Cada vez que uno está pecando gravemente, nos estamos haciendo un daño y hay una necesidad también de, con el amor de Dios, perdonarnos. Yo para esto no lo sabía. Empezaron a abrir los pensamientos de decir, caray, ¿a cuántas personas tengo que perdonar? ¿Cuántas personas tengo que pedir perdón del daño que yo empecé a realizar? Entonces, cuando el Señor también nos mostró qué había, por qué el abuso sexual, las consecuencias de un abuso sexual, porque son consecuencias emocionales, psicológicas, espirituales muy fuertes, pensamientos de qué tal si soy homosexual, pensamientos de qué tal si no voy a funcionar. O sea, hay una culpabilidad y una vergüenza muy fuerte. Entonces, yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, yo le decía, Señor, no importa lo que haya vivido, todo lo que haya vivido, pero que me uses como un instrumento para ayudar a otras personas. Entonces, cuando el Señor me va a mostrar ahora una maldición que hay desde la cuarta generación, que está los tatarabuelos, o por ejemplo, estoy yo como hijo, mi padre, mi abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. En la familia por parte de mi mamá, en la familia por parte de mi mamá y su sangre, mi tatarabuelo comete un abuso sexual, abusa a su hija, a su propia hija. Lo que se va a derivar de ahí, del abuso sexual a los propios hijos, son muy graves. Y no solamente una vez, no se despertó un deseo de hacerlo constante ya, como si fuera una pareja. Esto me lo mostró el Señor también por medio de otro instrumento que el Señor usó. Y me decía, todo esto te lo muestro, Jesús, porque te quiero sanar, pero también quiero que el mundo sepa de los daños que trae. Y me decía, si tú supieras cómo está la humanidad por dentro, Jesús, cómo tienen sus almas tan atadas. Mucha gente no cree en los daños que puede traer una maldición o consecuencias del pecado de nuestros antepasados. Sé que hoy día mucha gente dice, yo no soy culpable de adulterio, de brujería, de maldiciones, de abortos o todo lo que haya hecho mi padre, mi abuelo. ¿Por qué soy culpable? No eres culpable, pero las consecuencias las cargamos. Entonces de repente me mostró que cuando que sería mi bisabuela, o sea, el tatarabuelo mío está abusando a la bisabuela, que es su hija, padre a hija, y la hija se despierta un deseo de muerte, unas ganas de morir. Entró un espíritu de muerte en ese momento a torturar a los pensamientos de ella y me dice, ¿por qué crees, Jesús, que tú siempre te quisiste quitar la vida? ¿Por qué crees que siempre cargabas tanto sufrimiento desde tu niñez? Porque viene desde ahí. Es un espíritu que todavía atormenta a todas las almas y me empezó a mostrar cómo esa maldición, porque se creció mucho, destruyó a toda la familia de maneras diferentes homosexualismo, lesbianismo, opresiones. Muchas veces la persona no lleva el acto de homosexual o lesbianismo, pero está siendo oprimida por esos pensamientos ocultos, llevando una sexualidad en su matrimonio muy reprimida por daños que se vienen desde los antepasados. Dice, tu bisabuela no perdonó a tu padre, no perdonó y por lo tanto maldijo a los hombres, maldijo la vida, maldijo a toda la familia y la sangre, y de ahí viene mucha maldición a toda tu familia. Y cuando en otra ocasión que el Señor por bondad y misericordia, y que vuelvo a repetir para los hermanos o hermanas que nos escuchen, todo esto es pura misericordia del Señor Jesús, que no somos dignos de recibir la misericordia. Es el amor de Dios que quiere manifestarse para sanarnos y liberarnos y mostrarnos la verdad que nos hace libre.
Entonces hubo un momento donde el Señor, tomando a otra hermanita como instrumento, nos va a permitir qué pasó con el alma de mi bisabuela. El alma de mi bisabuela, no sé cuántas personas, sé que hay una división hoy día en la fe. Hay personas que saben que existen las almas errantes, hay personas que no. Las almas errantes son almas que aún no llegan al juicio de Dios, porque si llegaran se pueden condenar. Es una misericordia donde Dios todavía las tiene para que los de la tierra podamos hacer actos para que estas almas reciban la gracia de Dios y puedan llegar ahora sí al juicio de Dios. Cuando, cuando el Señor nos muestra qué pasó con tu bisabuela, no llegó al juicio, es un alma errante y empieza a hablar por medio del instrumento que Dios usó, le permite expresarnos un poco. El alma de mi bisabuela viene a contarnos un poquito cómo fue lo que hizo mi tatarabuelo y todo lo que se desató de ahí. ¿Qué nos pide el Señor hacer en este acto? Bueno, pues empezamos a hacer actos de reparación, ofrecer nuestros sufrimientos, ofrecer misas, ofrecer rosarios, ofrecer ayunos, todo lo que podamos sufrir y padecer. Cuando nos unimos al Señor Jesús, esos sufrimientos empiezan a tomar el mérito de Cristo, no de nosotros, sino el mérito de Cristo y de repente pueden ser ofrecidos para reparación o como actos de misericordia hacia las demás almas. Entonces empecé a comprender, como dijo el Señor, vas a comprender quién eres tú, tu estado del alma, pero también vas a comprender quién soy yo como Dios, como Salvador, como Redentor, aquel que vino a vivir la vida en la tierra, tu propia vida, Jesús. Entonces me empieza a mostrar el Señor que cada alma de nosotros, haz de cuenta que tenemos a un Señor Jesús y a una Madre Santísima. Siempre camina con nosotros. Un Jesús que se multiplica como multiplicó el pan y que siempre está viviendo nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo que tú vivas, sientas o pases, nada sale de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Él vive cada instante de nuestras vidas y cuando la criatura se da cuenta y dice, Señor, yo he pasado, por ejemplo, he pasado por este abuso sexual, viví esto, viví aquello, siento esto, se me despertó aquello, yo te lo entrego. En ese momento es una unión entre la divinidad y la humanidad, donde la vida de nuestro Señor Jesús se une con nuestra pequeña vida para darle mérito, sanarnos, liberarnos, pero darle mérito a lo que hemos vivido. Y hoy retrocedo para atrás. Yo no siento una vida, ha sido muy dolorosa, pesada, de muchas luchas, muy difícil para poder amar al Señor Jesús como Él me lo pide, pero no cambiaría nada de lo que se ha vivido porque entendí que había un porqué y un para qué para poder llegar a este momento. Ahora el Señor ha transformado nuestras vidas. Sé que el tiempo se pasa bien rápido. Es un poco nada más de lo mucho que pudiéramos compartir o que puedo compartir. Ahora el Señor me está usando como un instrumento de su palabra. Ahora predico su palabra. Tengo un grupo, somos un grupo muy, ¿cómo se podría decir? Por ahorita ha sido un grupo que hemos estado muy prudentes, no somos públicamente. Ayudamos a muy poca gente porque no era el tiempo, pero se está llegando el tiempo ya, porque también el Señor nos revelaba que decía, mira Jesús, desde el 2020 para hasta ahorita 2026, decía el Señor, por todas las partes del mundo tengo personas que les estoy dando manifestaciones, les estoy usando como instrumentos. Y en cada grupo tengo a una persona que le doy luz, me le manifiesto. Y estos grupos que estoy preparando en lo secreto, va a haber un tiempo donde los voy a mandar. Así como mandé a mis discípulos, va a haber un tiempo donde va a salir todo público y es donde yo me voy a empezar a glorificar, porque hay mucha necesidad, Jesús, en el mundo entero. Pero no es el tiempo, hijo mío, que des a conocer todo esto. Entonces, todo lo grabé, todo lo tengo grabado, todas las revelaciones del 2020
al 2026 y hace 2 años empezamos a hacer un grupo por medio de Zoom. Yo predico a veces por medio de Zoom, reuniones más privadas, no soy tan público y ahora el Señor me empezó a mandar tengo que prepararme con una licencia para poder predicar, para poder ser público afuera, pero estamos ayudando a personas, por ejemplo, en mi pueblo. Ahorita está una hermanita que fue para allá del grupo, allá se han reunido desde 75 personas a 55 personas a recibir un poco de lo que el Señor nos ha dado. Entonces ha habido un cambio, que he podido perdonar a la persona que me abusó, que he podido perdonar al maestro que tanto me golpeaba o lo que viví. Ha sido un proceso. Yo no soy mucho de decir yo ya perdoné, más bien que los actos se van a ir dando, los frutos se van a ir dando. Lo que sí que siempre el Señor nos ha pedido es pídeme la gracia de poderlo hacer, incluyendo que te perdones a ti mismo de todo el daño que te has hecho. En esa lujuria desenfrenada que se despertó, hubo un tiempo donde yo empecé en las redes sociales a hacer, a compartir fotos desnudas, a provocar, a llevar una vida muy desordenada, pero sin saber por qué. Ahora me doy cuenta qué había detrás de todo esto. No me justifico, pero es para comprender y entender el por qué somos tan oprimidos, por qué no puedo avanzar en mi vida espiritual a partir de que el Señor nos fue mostrando lo que había en nuestro árbol genealógico, las maldiciones, cómo se extienden como un árbol, comienza como el árbol con una semillita y se va extendiendo con ramas, así es el pecado, y así va siendo esa muerte espiritual en la vida de las almas, abrazando, dice él. Entonces el adulterio de mi abuelo puede atar la bendición, sí puede atar la bendición. Si el abuelo nunca se confesó, si el abuelo nunca hizo actos de reparación y está oculto, hay un proceso en el Via Crucis del Señor, en las 24 horas, que el Señor va a sufrir una herida del hombro izquierdo. En la herida del hombro izquierdo normalmente no se ve porque trae la túnica el Señor Jesús. Le dice a esta alma mística, dice, hija mía, ¿sabes por qué la herida de mi hombro izquierdo de la cruz? Dijo, porque representa al pecado oculto de las almas. Y cuando yo lo iba sufriendo por el peso de la cruz, no solamente era el peso de la cruz, sino era el pecado en la cruz. Y esa llaga que se me hizo en el hombro izquierdo, yo a mi Padre Celestial la ofrecía para que todo el pecado oculto sea revelado y salga a la luz y el alma lo pueda confesar. Entonces, nosotros hoy día pedimos mucho y por los pecados de los antepasados para poderse liberar para que la bendición llegue. Y ha llegado de manera muy fuerte, de muchas maneras. Estoy muy agradecido con Dios. Estamos en un proceso todavía de conversión. Yo me preguntaba, porque no quería muy bien no soy mucho de hablar de mí, es la primera vez que hablo aquí, y una hermanita me dijo, oye, tú deberías de dar tu testimonio con el hermano Arturo. Digo, no, yo no, soy muy cuidadoso con hablar de mí. Y pero curiosamente antes de que ella me dijera, yo había escuchado un testimonio aquí y me vino un pensamiento, deberías de dar tu testimonio. Dije, no, yo no, no soy mucho de estar hablando mucho de mí. Lo que predico siempre ha sido lo que es el Señor y lo que quiere hacer y más a la espiritualidad, a la voluntad divina de Dios y la voluntad humana. No directamente hablando como mi testimonio, lo que he vivido. Por ahí en vez en cuando doy pinzalitas o pequeños retoques de mi vida, pero la llevo hacia una enseñanza. Y la hermana me dice, yo siento que el Señor quiere que lo des. Pues me puso en un aprieto porque, bueno, no quería. Dije, bueno, lo voy a hacer, voy a compartir un poco de esto. Y me preguntaba, ¿qué es lo que voy a compartir realmente? Porque hay muchas cosas que viví, pero en cada acto que viví tengo una luz. Es decir, comprendo por qué lo viví. Que pasé por esto, comprendo por qué lo viví. Por ejemplo, ¿por qué no tenía conocimiento diferente a los demás niños?
¿Por qué me llegó el conocimiento apenas ahora? Porque por gracia de Dios y su infinita misericordia me ha dado mucho conocimiento, pero no es porque yo estudie, yo me prepare, es una gracia del Señor. Me dijo, porque fue mi voluntad, Jesús. Yo no te desaté, dice, mira, las almas tienen tres potencias, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria. Y cuando esa inteligencia está retenida por mí, no recibe un conocimiento muy amplio. Yo quise que fueras ese niño así. Yo siempre estuve contigo, te sostuve. Cuando tú llorabas, yo lloraba. Siempre te cuidé, Jesús. Y todo eso fue mi voluntad para que cuando llegara este tiempo y te dé a conocer lo que te voy a dar a conocer, lo puedas recibir. Y me mostró que si yo haya sido un niño con inteligencia, que hayas sacado a donde me quería llevar mi mamá, era una carrera. Dice, ¿sabes lo que se haya despertado en ti, Jesús? Vieras de haber sido una persona muy soberbia. Con esto no digo que no sea soberbio, sino que se haya desatado una soberbia muy fuerte y me hayas atado las manos de tal manera que no me hayas permitido hacer mi voluntad en ti. Tu vida me pertenece a mí, Jesús. Aunque tú te quieras escapar de mí, tú no te vas a poder escapar de mí. Dije, ah, caray, pues le pertenezco al Señor. Entonces, ahora todo lo que me llega como gracia, que son pensamientos de luz, muy fácil de entender la voluntad de Dios, no es mérito mío, no es algo que yo lo estudio, yo me preparo, yo pienso mucho, es una gracia del Señor. Me dijo, te voy a dar pensamientos de luz como las estrellas, Jesús. Te llegarán los pensamientos, pero todo a mi tiempo, todo a mi tiempo. Entonces nos empezó a revelar mucho del pasado desde el vientre y cómo la gracia de Dios quiere sanar en los procesos diferentes de nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces no podemos avanzar o crecer? Porque hay muchos obstáculos, muchas cadenas, cosas que pasaron en los antepasados y en nuestras vidas que tienen como raíz. Por ejemplo, mira, estaba escuchando un testimonio de un hermano aquí contigo que hablaba que quería tener o que tuvo tentaciones de tener acto sexual con un animal. ¿Por qué él es atormentado de esa manera? Podemos ver que es su infancia, pero ¿cómo llegó todo eso a su infancia? ¿Por qué tiene tanto derecho y tanto poder el mal sobre él? ¿Quién viene a reclamar? Dice, es que mira Jesús, el pecado es un derecho que se le concede al demonio. Cuando se peca, por ejemplo, tu bisabuela pecó, tu tatarabuelo pecó, le están dando derecho al demonio. El demonio va a venir a la edad de la infancia, él no va a querer acometer el mismo acto. Si se cometió un abuso sexual, él puede venir y tomar a un niño, a una persona, un niño, mujer, y decir, yo tengo el derecho sobre ti, tus antepasados me lo dieron, yo te voy a oprimir como sea, llevarte a donde una vida desordenada sexualmente son derechos que si uno no pide misericordia, que si no le decimos, Señor, rompe esas cadenas, destruye el mal, uno sigue siendo víctima de pensamientos que oprimen. Y un pensamiento que oprime es como una orden. Mira, en una ocasión, allá cuando estaba en México, yo creo a mis 17 años, estaba tomando con mis amigos y me llegó un pensamiento a que no te tiras de la azotea, a que no te matas. Y yo empecé a correr como loco, a quererme aventar de una casa de 3 pisos. Yo creo que ya con esto vamos a acabar. Me quería aventar de la casa de 3 pisos, nada más que un primo no me dejó. Pero sí tenía pensamientos así como órdenes, como un pensamiento bien fuerte. Yo no comprendí qué pasó, no puede decir bajo el alcohol, o sí, pero hay pensamientos que oprimen, que son las fuerzas, dice la palabra de Dios. No luchamos con pensamientos humanos, sino con fuerzas ocultas que obran en lo que no vemos. Entonces ahora comprendo por qué siempre hubo ese espíritu de quererme suicidar, pues venía de esta maldición del abuso sexual de padre a hijo. Se desatan homosexualismo, levianismo, deseos de morir, una sexualidad desenfrenada de todos los sentidos, sexo con animal, deseos de abusar, alcoholismo. O sea, se puede derivar de maneras distintas. No es lo mismo, no se repite como lo mismo, el mismo acto. Puede buscar la brujería a la persona por consecuencia de un abuso sexual. Entonces son
actos que se van cometiendo. Pues creo que con esto llegamos a los 54 minutos, hermano. No sé si le seguimos o ya con esto vamos a terminar. No, hermano, mire, lo que vamos a hacer es que si quieres termina este video, y ahorita comenzamos con una segunda parte, si tienes tiempo. Ok, está bien. No, sí tengo tiempo. Ok, ahorita entonces lo que vas a decir, bueno, pues con esto quiero terminar con esta primera parte de mi vida y espero verte en el próximo video. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, compartiendo todo esto que estamos compartiendo de cómo se pueden derivar a veces pensamientos opresivos, por ejemplo, que yo tenía pensamientos de mejor muérete, incluso me preguntaba por qué fui un niño abusado, ¿dónde estabas, Dios? Estos pensamientos que me venían, después los empecé a comprender. Y como estamos llegando al tiempo que tenemos solamente para este audio, pues con esto vamos a terminar el primer audio y espero con un segundo audio que nos pueda seguir, que Dios quiere hablarte a tu corazón, porque Dios está vivo y quiere dar a conocer las verdades a través de lo más sencillo. Muchas veces queremos descubrir a un Dios de maneras muy extraordinarias, pero lo podemos descubrir en nuestro corazón. Decía el Señor, mira, mira Jesús, cada latido del corazón que tiene la criatura es un te amo que yo les doy. Yo me ponía a pensar, cada latido del corazón es un te amo de Dios, que nos está dando ese soplo de vida y lo podemos encontrar en nuestro interior, en ese latido que nos dice, te amo, te amo, te amo. Bueno, con esto terminamos. Dios me los bendiga, paz y bien.